Saludos jóvenes, saludos pastores, líderes, qué alegría, qué gozo es poder una vez más compartir en otro webinar. Es increíble cómo hemos ido avanzando uno tras otro y lamentablemente por un espacio llegamos a cerrar ya nuestra sección. Este será el último del año 2024. En el mes de diciembre estaremos cerrando con las actividades de final de año. Y de seguro, por la gracia de Dios, si Jesús no aparece, ojalá que sí, estaremos listos para continuar esta jornada con otros especialistas de jóvenes, ministros, profesores, líderes de conferencia que aman la juventud, que desean prepararte y que desean inspirarte para que seas tú un canal de bendición. Saben, en esta mañana vamos a tener un invitado, pero de lujo. Nos referimos, y también el tema va a estar tremendo, nos referimos al pastor Rafael Escobar. El pastor nos va a estar hablando acerca de inteligencia emocional. Muy bien, recuerden una cosa, si ustedes necesitan repasar cada uno de estos webinars, recuerden, tenemos el del pastor Abieser Rodríguez, el del doctor Kendall Turcio, el pastor Baston, también el pastor Abdiel del Toro, el pastor David Craig y hoy, como les mencioné, el pastor Escobar. Ustedes pueden encontrarlo no solamente en la plataforma de YouTube, Pastor J.A. Pagán TV, sino también en nuestra página oficial de la Conferencia Central de California. Vayan allí a Youth Evangelism, Webinars, Youth Evangelism, y ahí los van a encontrar no solamente en español, sino también en inglés. Bueno, sin más, quiero presentarles, está con nosotros, mírenlo ahí, Pastor Aquí Escobar. estamos. Oye, qué alegría verte, men. Saludos, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Pastor Pagán, contento de estar aquí con la buena gente de Central California Conference. Así que saludo para todos ustedes y también saludos a toda la gente que nos ve fuera de California Conference, porque tú eres famoso, así que estoy seguro que hay mucha No, gente que está por allí. no, mira, hay gente que a veces es famoso porque la andan buscando. Así que nosotros dos juntos nos andan buscando. Así que yo creo que va a ser bastante visitado el espacio de este hermoso momento. Gracias, pastor, por estar con nosotros. El pastor Escobar, justamente en este instante, tiene una trayectoria muy linda en trabajo en ministerio juvenil, es un músico, es un gran predicador, pero justamente en este instante se encuentra en el área de Poinciana con preciosas iglesias llenas de jóvenes, ¿sí o sí? Sí, tenemos 3 iglesias hermosas aquí en la parte central de la Florida, José, y Dios ha sido bueno de poder estar aquí. Estamos en la capital de Puerto Rico, en la Florida. Así que a Poinciana le llaman Ponce, así que si hay algún boricua por ahí, ya usted sabe dónde estamos. Sí, sí, excelente. La emigración es bastante notable. El pastor Rafa, como les dije, gran músico, papá de un excelente jovencito que crece, un niño muy virtuoso, una sonrisa hermosa. Nos alegra saber que crece en sabiduría y en gracia. Su Amén, señora amén. esposa, y sí, tiene un gran desafío en el área central del estado de la Florida, que el Señor lo siga asistiendo, viendo milagros. Estuve dándome cuenta en estos días, pastor, vas a estar estrenando Casa de Dios para adoración, ¿sí o sí? Oh, sí, ese es el proyecto con el cual estamos cerrando el año. Hace algunos días, 6 días para ser exactos, se cerró la negociación de las nuevas facilidades, el nuevo templo de la iglesia de Lake Wells. Estuvimos en un peregrinaje por 12 largos meses, pastor, sin Wow. templo, pero con mucha iglesia. Porque yo le digo a los hermanos, Mm, templo no teníamos, pero iglesia sí teníamos. amén. Y más de 70 propiedades buscando para rentar y no conseguimos rentar. Gloria a Dios, ¿y por qué digo eso? Porque no conseguíamos, porque era Dios que estaba cerrando puertas para darnos algo mejor. Amén, 8 amén. propiedades a punto de comprarse, negociaciones y todo se caía. Y es que el Señor nos estaba reservando una propiedad de 10.250 pies cuadrados, Wow. una belleza de edificio prácticamente nuevo. No era una iglesia anteriormente, pero se va a convertir en iglesia, así que el jueves se cerró, gracias a Dios, el Wow, esto milagro es de Dios. reciente. Esto está pasando Sí, justamente en sí, estos sí. días. Esto es reciente, de $1.350.000 cerramos en $875.000.
en un Wow. milagro sobrenatural de Dios y un empuje brutal de la Conferencia de la Florida y la iglesia. Así que gracias a todo el mundo. Estamos ahora Mm. mismo ya en los últimos preparativos, remodelando las dos o tres cositas, la última fase de los permisos y 21 de diciembre, con la ayuda del Señor, abrimos allí para gloria del Señor. Amén, amén. Claro que sí. Y de seguro lo declaramos, ese Amén, lugar va a estar lleno de adolescentes, llenos de jóvenes. El amén. Señor ha puesto mucho fuego en tu corazón, pastor. Yo quiero que ustedes sepan, el pastor no solamente tiene expertise en el área de jóvenes, de evangelismo, sino es un capellán oficial del Departamento de Bomberos de una de las ciudades más importantes en el estado de la Florida, y ahí funge bendiciendo gente, a veces y en su gran mayoría desconocidos en Mm. situaciones de crisis y de momentos muy difíciles. No tan solo eso, está en las postrimerías de concluir su grado doctoral en la Universidad de Andrews, pastor. Así que estamos bien felices de que te Por la siga. fe vamos a terminar. No, y por Y gracia. por gracia. Sí, estamos declarando cosas que el Amén, Señor ha puesto, y esto es un principio muy importante. Si Dios lo puso en tu corazón, es porque es realizable, es amén, porque Él amén. lo va a hacer, es porque es posible. Así que estamos contentos, pastor, y te deseamos lo mejor. Te deseamos lo Amén. mejor y eso va a seguir siendo así. Hoy nos vas a hablar de inteligencia emocional. Dios mío, ¿qué será esto? Yo te voy a dejar ya. Necesitas orar, pastor, arranca. Ahí tienes jóvenes, líderes, pastores que han estado involucrados en esta iniciativa de webinars o seminarios digitales. Te agradezco mucho tu espacio. Adelante, que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Y bueno, ya yo estoy listo para tomar notas. Aquí yo siempre en mi celular tomo mis notas, así Está que yo bueno. voy a ser tu mejor estudiante. No me hagas Está preguntas, bien. pero Gracias, gracias, gracias por esa oportunidad. Mira, solamente antes que te vayas y oremos, vamos a dar el contexto. Tú has estado trayendo varias personas, ¿verdad?, que tienen que ver con liderazgo juvenil y demás. O este tema lo vamos a atar a el desempeño del liderazgo, ¿verdad? mm, Por supuesto, en el área juvenil, pero en líderes en general, en cómo es que este concepto de inteligencia emocional afecta las estructuras, el manejo, ¿verdad? Y el desarrollo de los líderes en la iglesia local. Así que mm, en ese contexto es que vamos a hablar, por supuesto, y quiero hacer un disclaimer contigo aquí, yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, y hago ese disclaimer porque no estoy pretendiendo, ¿verdad?, dar una información desde ese nivel de expertise, pero lo que voy a hacer quizás es despertar. En inglés hay una palabra muy buena que es el awareness, ¿verdad? ¿Cómo se traduce mm, eso? La conciencia, ¿verdad? decía, el De que pensamiento. podamos, el pensamiento, sí, de que podamos despertar ese pensamiento, de decir, bueno, quizás hay aquí una relación y por supuesto vamos a utilizar principios que tienen que ver con psicología y demás, pero a pesar de que ese no es mi campo per se, no soy un experto, yo pienso que Dios nos quiere decir cosas a un nivel laico, Mm. pero que nos puedan ayudar en el funcionamiento de lo que tiene que ver, ¿verdad?, con el liderazgo y el liderazgo juvenil per se. Así que en ese contexto es que vamos a hablar. No, excelente, excelente, pastor. Agradecemos una vez más el que en tu corazón Dios ha puesto información relevante para Mm, que echemos hacia adelante la evangelización en favor de nuestros jóvenes, que nuestros jóvenes líderes o potenciales líderes puedan recibir estos principios que nos vas a enseñar en esta hora y que puedan avanzar siendo efectivos para gloria de mm. Dios y siendo lógicamente esa punta de lanza que trae bendición en este último tiempo. No te quito tiempo, yo quiero escucharte, así que adelante, pastor, que Dios te bendiga, nos diriges en oración y el tiempo es suyo. Claro que sí, oramos. Poderoso y eterno Padre, estamos aquí con personas que nos ven de todas partes, cerca, lejos de aquí de la conferencia de Central California, donde el pastor Pagán ministra, y yo pienso de que las casualidades no existen, porque tú tienes un propósito, así que pedimos que las personas que están aquí puedan recibir bendición y algo, ¿verdad?, de este seminario y demás pueda tocar sus vidas, impactar sus ministerios y su liderazgo. Bendícenos mientras podemos conversar en este tema en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, familia, gusto de saludarles otra vez. Estamos listos para comenzar. Yo quiero que podamos estar
como decir, bien, bien claros, ¿ok? Bien claros en lo que vamos a estar tocando hoy. Y el tema de hoy va a ser básicamente hablar acerca de las emociones, ¿ok? ¿Cómo es que estas emociones nos afectan? ¿Cómo es que las emociones quizás allí fueron colocadas por Dios para bendecir nuestra vida? Y comienzo con una pregunta, ¿ok? Es una pregunta sencilla y es esta. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Bueno, te voy a comenzar contando una pequeña historia. Hace unos años atrás, hace ya casi 8 años atrás, yo estaba, quizás un poquito más, 9, 10 años, ¿verdad? Estaba caminando por el edificio central del seminario teológico en Andrews University, ahí en Bering Springs, Michigan, y estaba saliendo de una clase, iba para otra clase, iba bien apurado y estaba en el clímax ese del semestre donde ya los exámenes finales se iban acercando, estaba bien atareado, tenía trabajo, tenía compromisos, salía a predicar durante los fines de semana. Y uno de los doctores de ahí del departamento de Children's and Family, el doctor Zelaya, que quizás algunos de ustedes lo conocen, iba saliendo de su oficina, me vio y yo venía todo acelerado. Los que me conocen posiblemente saben que esa es mi forma natural de ser. Y el doctor siempre pasivo, siempre apacible, siempre totalmente recatado, ¿verdad? De sus emociones, me ve en el pasillo. Y yo les voy a ser franco, cuando lo vi caminar, yo dije, ahora viene este doctor, se me va a poner a hablar y me va a bajar, por decir así, las revoluciones, porque él cada vez que te habla, te inspira esa paz, esa serenidad. Así que él me vio, me hizo contacto visual, ¿verdad? Mirándome fijamente a los ojos y me dijo, Hello, Escobar, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás en el día de hoy? Yo le contesté acelerado, pastor, estamos bien, gracias a Dios, saliendo de una clase, yendo para otra clase. Recuerdo que le dije en inglés, everything is good, just, working hard with everything that I have, everything is good. Todo está bien, trabajando un montón de cosas, todo está bien. Pero entonces él se me quedó mirando, respiró profundo enfrente de mi cara, me puso su mano en el hombro y hizo esta pregunta. I really want to know, how are you? ¿Cómo estás hoy? Yo de verdad quiero saber cómo estás hoy. Y me miró tan profundo que yo no sé cómo explicarlo. Quizás a algunos les da chiste, pero lo que quiero transmitirte, o les da risa, mejor dicho, lo que quiero transmitirte es la profundidad de aquella pregunta, que mis ojos se llenaron de lágrimas y como que revolvió dentro de mí un montón de cosas y ahora me sacó de esa velocidad que llevaba y me hizo pensar profundo. Y en ese momento, obviamente, me quebré, sentí y comencé a procesar muchas realidades que estaba pasando en ese momento en mi vida. Nada negativo, pero fuerte para ese momento. Mi esposa, Lorraine, estaba con un embarazo totalmente difícil de nuestro bebé que venía en camino. Habían algunas otras situaciones especiales ahí en la universidad en relación a la parte académica. Teníamos unas grandes interrogantes acerca del futuro porque ya se estaba terminando nuestra temporada ahí en Andrews. Así que todo eso, como que esas ansiedades se mezclaron cuando él me dijo, ¿cómo estás hoy? Mis ojos se llenaron de lágrimas y entonces él con mucho tacto y amor me empujó a su oficina y me dijo, let's talk, vamos a hablar. Y yo le dije, pastor, yo tengo clase, yo tengo que seguir. Y él me dijo, you know what? You need to have this time. Tú necesitas que hablemos en este tiempo. Relax. Y me dijo, respira conmigo. Vamos a hablar un momento. Y a partir de ahí, en un sentido, ¿verdad? Mi vida tomó en relación a esto de las emociones otro giro y me di cuenta de cuán importante es que nosotros podamos contestar esta pregunta. ¿Cómo en realidad nos sentimos hoy? Miren, las emociones fueron puestas por Dios. Las emociones nosotros no nos las inventamos. Y saben, aquí en mi mano tengo uno de los libros que es uno de los libros bases para mi tesis y se llama El Maestro de las Emociones, del doctor Augusto Curry. Y es espectacular cómo es que él habla allí de que Jesús es el mayor especialista en el área de las emociones y de los sentimientos. Mira, yo tengo este libro crucificado por todas partes, lo leo y lo vuelvo a leer, porque la verdad ha transformado mi vida y me ha llevado a entender de que las emociones
tienen un propósito en nuestra vida. Y ese es el awareness, esa es la conciencia que yo quiero despertar hoy. Es posible que yo le estoy hablando ahora mismo a un líder de jóvenes o un líder de iglesia que se encuentra feliz, que todo está bien, que está marchando emocionado, que está con todos sus proyectos alineados, que está súper bien. Bueno, gloria a Dios. Esa felicidad, dice la Biblia, que proviene de Dios. Todo lo bueno, todo el gozo real proviene de Dios. Es una emoción muy especial que nos gusta experimentar, pero quizás alguien está en la antítesis o en la parte contraria, que hace contraste a la felicidad y es la tristeza. Quizás le estoy hablando a ese líder de jóvenes que está un poco deprimido, a ese líder de jóvenes que está pasando por momentos difíciles, a ese líder de jóvenes que tiene sueños grandes, pero presupuesto demasiado pequeño o casi ninguno, y estás pasando por esa realidad. Bueno, esa emoción también es válida y Dios la puso allí. La tristeza es parte de ese cúmulo de emociones que Dios configuró en nosotros. Y vamos a estar hablando un poquito acerca de ella durante el día de hoy, pero esa tristeza es válida también y tiene un propósito muchas veces en nuestras vidas. Siguiendo, haciendo un recuento de las emociones, quizá hay gente que no está feliz ni triste, pero está enojada. En Puerto Rico decimos enfogonado. En otros países utilizan otros términos para decir que están de ánimo, ¿verdad? Un poco contrariado, enojado, molesto, airado, sea cual sea el adjetivo que tú prefieras utilizar. Eso también lo colocó ahí Dios. ¿Cómo es que podemos reconciliar todo esto con la vida cristiana, con nuestro liderazgo, con la palabra? Esto lo puso Dios. Hay gente que ha estado feliz, triste, enojada, pero hay gente que también está, no solamente cualquiera de esas últimas tres, sino que está asustada. Y hay veces en donde esta emoción incluso es espiritualizada y decimos, tú no puedes estar asustado porque tú tienes que ir en el nombre del Señor y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece y vamos hacia adelante. Pero pareciera que el maestro de las emociones validó también este sentimiento porque aún estando en la cruz le dijo al Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Entonces, en medio de todo, y esto puede ser debatido teológicamente también, yo veo también un grado de inseguridad, ¿cierto? O de temor desde una sana perspectiva, aún siendo él el hijo de quién, de Dios. Así que aún ese miedo, ese susto, esa incertidumbre, pareciera que el Señor también la toma en cuenta. Algunos están sorprendidos, perdieron la O que se fue corriendo por ahí, pero quizás algunos están sorprendidos también. Y esta es una emoción este, válida también. Mi hijo utiliza mucho esta emoción. Tenemos un niñito de 7 años, nuestro pequeño Joseph, a quien amamos con el corazón y sus emociones son bien fuertes. Y cuando él se sorprende, a veces yo voy manejando en santa calma, pensando en un montón de cosas y él hace, papá, mira. Y cuando hace esas exclamaciones así tan intensas, a mí me da por frenar y le digo, Jay, no hagas eso. No hagas eso porque me desconcentras, me asustas. Me dice, papá, es que vi un carro igual al tuyo que pasó. Entonces, esa emoción de sorprenderse, Dios la puso allí también. Hay algunos que quizás no están sorprendidos, pero sí están preocupados. ¿Qué es la preocupación? Por decir así, una gota constante de qué pasará acerca del futuro. La preocupación tiene que ver con el futuro. Así que todas estas emociones definitivamente están allí colocadas ¿por quién? Están colocadas por Dios. Nosotros no podemos negar eso. Sea que estés sorprendido, sea que estés enojado, sea que estés feliz, o sea que estés triste, Dios lo puso allí. Y para terminar, quizás podemos hablar de que hay personas también que están un poco preocupadas, ¿ok? Por supuesto, la ansiedad, la preocupación tiene que ver con el futuro, con que no sabemos qué es lo que va a pasar. Ahora, todo esto me lleva a mí a entender esto. Y quizás de los pocos conceptos que vamos a estar tomando hoy, ya me quedan 19 minutos, de los pocos conceptos que vamos a tomar hoy es el poder entender lo siguiente, y quiero que lo leas ahí en la pantalla conmigo. Las emociones
fueron colocadas por Dios y nos brindan a nosotros un mensaje. Y el entender este mensaje, ¿ok? Es valioso. Y de esto es exactamente lo que te quiero hablar. Mira, eh, esta es mi experiencia en la iglesia. La gente no se nos va de la iglesia porque un día se levantaron y dijeron el sábado no es el día de reposo o el sábado o el estado de los muertos, no, eso no es cierto. Ahora yo entiendo que mi padre no está en el sepulcro en un sueño, como dice la Biblia, sino que está por ahí de fiesta, si se portó bien en el cielo y si se portó mal en el infierno. Generalmente el adventista del séptimo día no cambia sus valores teológicos así de fácil, no se va por esas razones, en términos generales, ¿verdad? Habrá personas pues que llegaron a esa conclusión, pero esa no es la mayoría. Ahora, sin embargo, perdemos cientos de jóvenes, eso dicen las estadísticas, perdemos cientos de miembros de iglesia, tenemos problemas en el liderazgo porque no nos sabemos entender por relaciones interpersonales, porque nadie comprendió lo que tú estabas sintiendo, porque ese líder de jóvenes estaba trabajando muy duro para poder establecer relaciones, para poder desarrollar programas intencionales que redunden, ¿verdad?, en la edificación de la iglesia, pero alguien quizás no tenía la misma opinión y el problema no solamente fuese que no tenía la misma opinión, sino que no supo cómo expresar esa opinión y las emociones se caldearon y entonces ahora las expresamos de manera negativa y ahora comenzó a haber unos choques y ahora se enchismó la gente y ahora se comenzaron a pelear y por ahí el enemigo a través de esas emociones mal administradas encontró una ranura y nos dividió. Ahora, si tú entiendes este concepto que te he estado mencionando, de que las emociones nos dan un mensaje y de que el mismo Señor Jesucristo las validó y de que las emociones fueron colocadas por Dios, entonces allí hay bendición. Fíjate esto, antes de entrar al concepto de inteligencia emocional per se, aplicado al contexto de liderazgo, las estructuras y el desempeño, ¿verdad?, de nosotros como personas en la iglesia local. Jesús, yo veo un Jesús que cuando estaba feliz, él lo proclamaba. Tú podías ver el gozo en él, ¿ok? Veo un Jesús que cuando se encontró con gente preocupada, validó esas emociones, le decía, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Veo un Jesús que se airó. La Biblia dice que eso es legal, esa emoción es legal. La Biblia dice airados, pero maneja la emoción con inteligencia para que no peques. Tanto así que el Señor llega, mira las mesas del templo y dice, mi casa debe ser casa llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¡Wow! Así que el Señor Jesús está validando las emociones. El Señor Jesús definitivamente entiende de que tienen un propósito central, ¿verdad?, en la vida de nosotros. Y ahora sí te presento el concepto central de hoy, al que las personas, ¿verdad?, que sí son estudiosas en esta le llaman inteligencia emocional. ¿Ok? Y ahora vamos a ver cómo podemos crecer en esto. Mira lo que dice. ¿Qué es la inteligencia emocional según Goleman? Que es uno de los personajes centrales en este tema. Mira, según Goleman, la inteligencia emocional es nuestra capacidad para entender y manejar correctamente nuestras emociones y las emociones de los que nos rodean, de manera que sus enfoques se basan en las relaciones con los demás, el poder seguir nuestras metas y la superación de obstáculos de una manera más fácil. Los verbos claves son, la inteligencia emocional es la capacidad para entender y manejar correctamente nuestras emociones. Entender y qué cosa, y manejar nuestras emociones. Líder de jóvenes, si tú desarrollas tu inteligencia emocional con un contexto espiritual, un contexto eh, religioso, por poner así decir, y por supuesto el contexto del evangelio de una manera saludable y haces una unión de todo esto, tú alcanzas un poder que es inimaginable. ¿Cómo poder entender el mensaje que tú estás leyendo en tus jóvenes? ¿Cómo poder entender qué es lo que Dios te está pidiendo que tú hagas con ellos? ¿Cómo poder
Tener la capacidad de entender y manejar correctamente las emociones te da un poder sobrenatural muy especial. ¿Sabes? Nosotros tenemos conflicto en la iglesia porque no entendemos las emociones. Nosotros tenemos conflicto en nuestras estructuras, tenemos problemas en poder atraer juventud, atraer personas porque no convivimos y no nos desarrollamos a través de una convivencia, a través de relaciones saludables que nos permitan crecer, que nos permitan entender a la gente. Y aquí hay poder. Hay poder porque esas emociones fueron colocadas por Dios para que de forma especial pudiésemos crecer y que podamos caminar dentro de nuestro propio ser, por decirlo así, entendiéndonos los unos con los otros. ¿No te parece maravilloso eso? ¿No te parece que es espectacular poder entender lo que la otra persona está pasando y cómo procesarlo, cómo en el nombre del Señor, ¿verdad? Poder seguir hacia adelante. Mira, esta es una realidad y la voy a compartir contigo ahora mismo. Si fuésemos honestos, nosotros vamos a tener que reconocer que en algún momento no hemos administrado estas realidades emocionales y que algo anda muy, muy mal. Que algo anda muy, muy mal. Mira, lo que pasó conmigo ahí en ese pasillo era esto. Lo que el doctor Selayak, y quizás la próxima foto lo va a ilustrar muy bien, lo que el doctor Selayak veía en mí no era solamente la punta del iceberg, sino que él lo que estaba buscando en ver en mí era lo que estaba debajo del agua, lo que no se veía. Todos somos así. En nuestra realidad emocional hay cosas que todo el mundo ve. Supuestamente por afuera estamos felices, supuestamente por afuera estamos tristes, supuestamente por afuera estamos asustados, pero eso tiene unos cimientos que son mucho más profundos, que son mucho más profundos. Y queridos líderes de jóvenes, escúchenme esto. Ahí está el éxito del verdadero ministerio juvenil. Los programas, las cosas que hacemos, los rally, todo lo que nosotros podamos quizás estar intencionalmente tratando de completar, no es otra cosa que parte de un programa regular, pero no para llegar a lo superficial nada más, sino para llegar en realidad a lo profundo que está donde, que es el corazón, que es el corazón. Entonces, aquí viene un concepto que yo quiero compartir contigo. Esto es lo que yo le llamo un spiritual journey. En ese viaje espiritual, tú vas a entender dónde tú estás en relación con tus emociones y cómo tus emociones se relacionan con la capacidad de liderar. Y entonces nos lleva a esta conclusión. Nuestra madurez espiritual está intrínsecamente conectada a nuestra madurez emocional. ¿Me entendiste? Lo repito. Nuestra madurez espiritual está intrínsecamente conectada a nuestra madurez emocional. En otras palabras, si tú quieres crecer emocionalmente y si tú quieres crecer espiritualmente, tienes que hacer las dos cosas a la vez. Tú vas a crecer espiritualmente en la medida que tú crezcas también emocionalmente. Mira, tanto es así que el Señor dijo que nosotros estábamos llamados a poder alcanzar la perfección. Y estoy parafraseando, ¿verdad? Ser perfecto así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, hay gente que lee este texto y lo ve en relación a conducta. Y no tengo tiempo ahora para meterme ahí, pero no es solamente conducta. El Señor en realidad, cuando buscas el contexto, está hablando de la capacidad de amar, la capacidad profunda de yo perdonar a mi hermano. Tanto es así que él dice, hey, la ley se resume de forma sencilla. Ama a Dios sobre todas las cosas. Para amar a Dios sobre todas las cosas tienes que tener la capacidad espiritual y emocional de decirle que no a otro montón de cosas para amar a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y para amar a tu prójimo como a ti mismo, tú tienes que entender el concepto de inteligencia emocional y entender de que la única forma que yo pueda amar a mi prójimo como a mí mismo es poder
estar entendiendo sus emociones a un nivel tan grande que me resulte a mí en un altruismo profundo, en ponerme en el lugar de esa persona tan profundamente que yo lo ame, a pesar de puntos suspensivos, a pesar de que me maltrate, a pesar de que no me quiera, a pesar de que me haya fracasado. Por supuesto, esto no es una licencia para tú recibir maltrato o para ponerte en una situación tóxica, difícil, la cual te esté dañando a ti mismo, pero en contextos generales, cuando yo logro entender a mi hermano, cuando yo puedo entender bueno, de que él está con ciertas luchas y que yo tengo otras, pero juntos en el nombre del Señor seguimos caminando, allí hay bendición. Entonces, líder, nuestra madurez espiritual está intrínsecamente quiere decir que está totalmente pegada allí, que no la puedes ir por un lado y otra por un lado, está totalmente relacionada, intrínsecamente conectada a nuestra madurez emocional. Eh, Gracias a Dios que ninguna de sus iglesias pasa, pero he conocido lugares en donde hay peleas en el liderazgo de la iglesia, en el liderazgo de los jóvenes, simplemente porque no podemos entender las emociones, porque no podemos entender en cuál es el estado de ánimo, cuál es la situación que esa persona está pasando, cómo es que esto se reconcilia con nuestra realidad espiritual. Mira, nosotros no podemos ser maduros espiritualmente, al menos que seamos maduros emocionalmente. Perdonen por la Z que se fue por ahí. No podemos ser maduros espiritualmente, al menos que seamos maduros emocionalmente. Bueno, tanto es así que el Señor le hizo un test de madurez de las emociones a Moisés violento. Le dice, háblale a la piedra. Oye, y Moisés se desesperó y no se paró a hablarle, le dio un cantazo. Había ira, había frustración, había ansiedad, había enojo, había un montón de emociones ahí, ¡pam! Y le dio un cantazo y el Señor le dice, así no fue que yo te dije. Yo te mandé a que tú pudieses hacer esto y tú reaccionaste desde otra perspectiva. Entonces, no puedes alcanzar madurez espiritual al menos que tú seas maduro emocionalmente. Y por eso es tan importante poder entender esto. Mira, querido líder de iglesia, tú estás bregando con gente que tiene problemas en sus casas, que tienen problemas en su núcleo familiar, que vienen de maltratos, que vienen de depresiones, que vienen de divorcios traumáticos, que vienen de tantas situaciones que ellos están emocionalmente hablando, son unos handicaps, son unos lisiados emocionalmente hablando. Y ahora cuando se sientan contigo a liderar a la mesa, están trayendo todo eso aquí y está afectando tu ministerio. Por supuesto, en el caso de estos ejemplos, lo afectan negativamente. Ahora, de la misma forma, cuando hay personas que son balanceadas emocionalmente, entonces vas a ver que ellos están creciendo espiritualmente. Cuando son personas que vienen de sólidas estructuras familiares, son personas que lo que van a traer a la mesa van a ser también argumentos sólidos, ideas sólidas que los van a permitir a ustedes cosechar buenos frutos. Ahora, es necesario que tú pongas atención aquí. Saben, en esta oficina, y obviamente voy a preservar la confidencialidad, yo sé por qué lo estoy mencionando, pero aquí mismo yo estoy ahora grabando desde mi oficina en la iglesia de Poinciana. Aquí mismo en una ocasión llegó un líder hace años atrás, ya hace más de 6 años atrás. Yo estaba aquí trabajando, me gusta trabajar en mi oficina está bien equipada, yo vengo aquí, aquí yo leo, aquí yo oro, aquí tengo entrevistas pastorales, no soy nada más pastor de saco y corbata que estoy en mi oficina, pero cuando necesito tomar un tiempo para estar trabajando, yo vengo aquí. Y aquí le recibí a esa persona para poder hablar, con mucha cortesía, amabilidad. Le abrí la puerta, le dije, por favor, pasa. Y esa persona reaccionó de una forma bien negativa y fue muy personal. Ah, pastor, y tac, 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 de una forma grosera, de una forma grosera. Inclusive había otra persona aquí en el edificio y rápidamente tocó la puerta y dijo, pastor, ¿todo bien? ¿Todo bien? Y yo le dije, sí, tranquila, déjame, yo voy a hablar con él. Todo bien, cualquier cosa yo te llamo. Así que me senté allí en mi silla tranquilo y recuerdo que la Biblia dice que la blanda respuesta
calma la ira, pero la respuesta áspera hace subir que el furor. Obviamente, él no estaba controlando sus emociones, era una persona que estaba enojada, estaba airada, estaba angustiada, estaba ansiosa. Así que yo recuerdo eh, mirarlo a los ojos y hacer lo que hizo el doctor Zelaya conmigo, poner mi mano allí en su hombro. Un consejo quizás medio incompleto, porque cuando una persona está a ese nivel de emoción, quizás no es buena idea tocarlo. Sin embargo, en ese momento sentí que podía hacerlo y lo toqué con respeto, pero un toque nada más de acercamiento y le dije, cuéntame, ¿por qué estás tan emocionado? Me pareciera que no es conmigo. Me pareciera que hay algo más que está afligiendo tu corazón. Hablemos de eso primero y después vamos a hablar del requerimiento o de la preocupación que tú tienes con el liderazgo. Y esa persona en el momento empezó a llorar. Comenzó a contarme su vida, comenzó a decirme cuán duro le estaba yendo, cómo es que a veces venía y descargaba toda esa frustración en el trabajo de la iglesia. Y recuerdo que yo le dije, mira, es necesario que en este momento agarres un break. Estás herido, y ¿sabes qué? Cuando tú estás tratando de curar a un animalito que esté herido, y no estoy diciendo que esa persona representaba un animal, es simplemente una analogía, ¿verdad? Y lo dejo claro por si acaso, pero cuando estás tratando de curar un animalito herido y le pones las manos encima, lo que hace es morderte. Y yo le decía eso, le decía, en este momento estás herido y necesitas salir por un momento para restablecerte, para que Dios te sane, para que puedas seguir. Y así fue, esa persona salió del liderazgo, estuvo por un tiempo reservada y ahora Dios le ha dado nuevas condiciones de seguir adelante, porque nosotros estamos conectados. Por eso cuando yo estudiaba en la escuela adventista, siendo un niño, el logo tenía tres valores principales: mano, mente y corazón. Y nuestra mente necesita estar también en un sentido alineada con el propósito espiritual para el cual nosotros decimos que estamos trabajando. Y por eso es que esas emociones tienen que ser puestas en las manos de Dios, porque no podemos ser maduros espiritualmente al menos que seamos maduros emocionalmente. Mira, este es el problema. El problema, lamentablemente, es que a veces es más seguro fingir que ser sinceros y vulnerables. Y ahora yo quiero motivar a todo líder de iglesia que está viendo este temita, que apenas es un comienzo para que puedas entrar, ¿verdad?, en este tópico tan especial, que puedas reconocer dónde tú estás emocionalmente y decir, ¿sabes qué? Yo he estado pasando por un periodo de intensa lucha emocional, pastor, en donde yo en este momento siento de que estoy un poco deprimido, o en este momento yo tengo mucho enojo, o en este momento yo no estoy también quizás entendiendo la seriedad del momento de mi vida. ¿Por qué te digo esto? Porque hay personas que aún en emociones aparentemente positivas te dejan saber de que no todo está bien. Cuando yo veo gente extremadamente positiva 24/7, que nunca llora, que todo el tiempo es feliz, 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 entonces me pregunto, ok, ¿qué es lo que está pasando allí también? No es que quiero que anden amargados, sino que las emociones tienen que ser definitivamente reguladas. Nosotros 24/7 no nos estamos riendo. Entonces, esto es lo que quiero ilustrar hoy, cómo poder nosotros entender, ¿verdad? Y poder dar ese espacio especial a cada emoción que tenemos al frente de nosotros. Uno es no fingiendo, sino entendiendo que necesitamos ser sinceros y vulnerables. Porque si fingimos, ¿sabes lo que pasa si fingimos? Esto va a dar como resultado una espiritualidad que es, por decirlo así, eh, que no es real, ¿ok? El resultado natural de fingir y no ser vulnerable es una espiritualidad emocionalmente enferma. Y mira, así se describe una espiritualidad enferma. Es donde se usa a Dios para huir de Dios, ¿ok? Es por eso que te hablaba ahora de la gente que está extremadamente feliz. Sí, por supuesto, queremos usar a Dios. Dios debe estar todo el momento en nuestra boca. Pero hay personas que se la pasan en la iglesia, felices en la iglesia, porque no quieren enfrentar la realidad de dolor que tienen en su casa. Entonces, tú necesitas estar con Dios, pero no usar a Dios para huir de otras realidades.
Y esto es lo que pasa cuando tú no entiendes tus emociones. Número dos, mira lo que dice aquí la número dos. Número dos, no hacer caso a los sentimientos de ira, tristeza y de miedo. Necesitas escucharlo. Cuando no tienes inteligencia emocional, vas a negar, ¿ok? El impacto que el pasado tiene en el presente. No se puede olvidar. Miren, y el tema es largo, pero líderes de jóvenes, a veces estamos tratando de construir bajo plataformas que se quemaron. Hablando en el liderazgo juvenil, donde el trabajo tiene que ser desde mucho más atrás, de poder saber qué fue lo que hirió a estos jóvenes que estamos tratando de ministrar como iglesia en el contexto general hablando. Número cuatro, mira, eh, dividir nuestra vida en laica y sagrada. Esto es lo que pasa cuando no reconocemos bien nuestras emociones. Hacer para Dios en vez de estar con Dios. Excluir el conflicto de la espiritualidad, disimular la angustia, la debilidad y el fracaso. Oye, esto no es espiritual. Esto no es saludable y esto pasa cuando nosotros no entendemos nuestras emociones. Ok, número 7, léelo conmigo. Disimular la angustia, debilidad, el fracaso. Número 8, vivir sin límites. Y número 9, juzgar el viaje espiritual de otras personas. Ok, entonces, ¿qué te estoy diciendo hoy aquí con esto? Que el resultado de ser una persona emocionalmente enferma está conectado con tu ministerio y destruye tu impacto de liderazgo. Por eso tú no lo puedes negar, que hay una correlación y que es importante. En otras palabras, sin una integración real, ¿ok? Y aquí ya vamos aterrizando el avión, sin una integración real de lo que es madurez emocional, ¿ok? Sin una integración real de lo que es eh, espiritualidad, ¿ok? Cristiana. Puede ser terrible para ti mismo tu relación con Dios y con la gente que te rodea, ¿ok? Con la gente que te rodea. Perdonen dos o tres errorcitos que hay por ahí, pero definitivamente la computadora está loca con este programa. Saltó varias letras. Así que es imposible, familia, que pueda haber una bendición si no se integra la madurez emocional, la espiritualidad cristiana, y no se hace una relación, por decir así, saludable, una relación saludable. Mira, voy a terminar con un texto bíblico que es bien impactante para mí, y es nada más y nada menos que el gran David. Y mira cómo está esto cargado de emociones. A mí me fascina el Salmo 51, versículo 1 al 10. Mira lo que dice. Ahí está David, ¿verdad? Hablándole al Señor y dice, Dios mío, tú eres toda bondad, ten compasión de mí. Tú eres muy compasivo, no tomes en cuenta mis pecados. Él dice, quita toda mi maldad, quita todo mi pecado. Yo sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. A ti, solo a ti te he ofendido, he hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Yo tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes ya era un pecador. ¡Qué poderoso! ¡Cuánta emoción en ese texto bíblico! Con cuánta pasión él escribe. Mira lo que sigue diciendo ahí en el verso 6. Léelo conmigo. Está poderoso allí. Dice, tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho. Devuélveme la felicidad. Mira cómo están las emociones, los contrastes, tristeza y alegría. Dice, no te fijes de mi maldad ni tomes en cuenta mis pecados. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos. ¿Viste dónde empieza toda la situación? Aquí en la mente. Ahí empieza todo. Los mayores problemas que nosotros tenemos del liderazgo en la iglesia no se formaron en el pasillo de la iglesia, comenzaron aquí. Venías tú procesando tus pensamientos sin entender los tuyos, sin entender los del otro. Llegaron a la junta de iglesia y ¡boom! Una bomba nuclear, por decirlo así. Porque todo comienza aquí. Y ahora David estaba ahí presentando sus angustias, sus pesares, su gozo, sus tristezas. Y estaba en ese salmo procesando. Eso es inteligencia emocional. El poder entender y manejar nuestras emociones. Y no solamente las tuyas, sino las del otro también. ¿Saben?
¿Han escuchado ustedes la expresión, no te metas conmigo porque yo me conozco? Si nosotros utilizáramos esa expresión desde una perspectiva saludable en el liderazgo, nos evitaríamos muchas cosas. Yo he aprendido que hay llamadas que no puedo contestar en el mismo momento que me están haciendo. Pero sí envío un texto, nunca dejo de ser responsable, pero envío un texto diciendo, hey, en este momento se me hace difícil atenderte, pero te prometo que tan pronto pueda te voy a llamar. Y eso me permite procesar, poder entender que yo iba a contestar. Y después entonces yo llamo y con altruismo, con amor, con gracia, con inteligencia emocional, entonces yo puedo conversar acerca de X o Y situación. Mira cómo termina diciendo David. Léelo conmigo en este texto porque ya el tiempo se fue. Mira, verso 10, Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser. Y verso 11 dice, no te apartes de mí. ¿Viste? Inteligencia emocional, ¿ok? Y madurez espiritual, intrínsecamente conectada. David dice, no te apartes de mí. Mira lo que sigue diciendo en el verso. No me quites tu Santo Espíritu, dame tu ayuda y apoyo, enséñame a crecer. Y ese crecimiento no tiene que ver con tamaño, ya David había crecido todo lo que iba a crecer, ese sentimiento tiene que ver con crecer aquí. Y mira cuál es el resultado natural. Enséñame a crecer aquí y dice el texto, y así volveré a ser feliz. Mira qué maravilloso. Termina con una emoción. Así volveré a ser feliz. Necesitamos inteligencia emocional para liderar todo el tiempo. Tengo un buen amigo que me dijo lo siguiente. Me dijo, tú vas a ser totalmente feliz cuando tú entiendas que tú no puedes dejar de ser feliz o ser feliz viviendo por las expectativas que tú tienes de la gente, porque las expectativas de la gente nunca van a ser 100% completadas y tú mismo no vas a cumplir al 100% las expectativas de la gente. Y eso es madurez emocional. Yo tengo que poder entender a la gente, encontrarlos donde ellos están e ir creciendo con ellos poco a poco, mentalmente y espiritualmente, porque las dos van intrínsecamente relacionadas. No las puedes separar. Cuando separas a una, la otra queda coja. ¿Ok? La otra queda coja. Termino con la pregunta que comencé. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Y tú? ¿Cómo estás hoy? Posiblemente hay muchos de ustedes felices. Posiblemente hay muchos de ustedes tristes, enojados, angustiados, airados, preocupados. Yo no lo sé. Lo que yo sí sé es que Dios te está llevando por un proceso para entender tus emociones y para que a través del entendimiento de esas emociones Dios se glorifique. Libro de Filipenses, esto es uno de mis textos favoritos. Recuerda que dice, aquel que la buena obra empezó, la va a terminar antes de su venida. Con eso te dejo. Dios quiere que tú aprendas a entender tus emociones. Dios quiere que tú aprendas a entender las emociones de los otros. Y cuando tú hagas esto, esto va a bendecir tu ministerio, tu liderazgo, tus estructuras familiares, tus estructuras personales, tus estructuras organizacionales o de iglesia. Donde tú apliques esto, va a ser una bendición. Saben, en la investigación que yo estoy haciendo, el mundo secular está poniendo mucho énfasis en esto. Las empresas tienen departamentos que están haciendo desarrollar la inteligencia emocional de sus trabajadores a niveles gigantes porque saben que esto a la larga les trae a ellos resultados positivos. Y nosotros a veces en la iglesia tenemos miedo en sentir, tenemos miedo en reconocer las emociones. Queremos bautizar las emociones en el sentido liviano y pasajero de decir, no, 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 él no está enojado, lo que pasa es que hay una situacioncita. No, póngale el nombre a lo que tiene que poner el nombre. Él está enojado. Cuando yo estoy haciendo consejería o estoy enfrentando alguna situación y tengo que hacer una confrontación saludable, me gusta decirle a la gente, fulano, mengano y Sutano, necesitamos sentarnos a hablar. ¿Y por qué, pastor? Porque hay enojo en el corazón de fulano. Ah, pastor, pero yo tengo mucho resentimiento. Amén. Gloria a Dios. Tú estás identificando dónde está el problema. No lo hagas sugarcoat. No le pongas un, ¿verdad? ¿Cómo se dice en español? Como que no lo endulces. Enojo, frustración, felicidad, sea como sea. Dios entiende esas emociones. Por eso me gusta este libro. Te motivo a que lo alcances,
a que lo busques, ¿ok? El análisis de la inteligencia de Cristo, cómo es el maestro de las emociones. ¿Cómo fue que Jesús habló acerca de las emociones de una forma tan especial? Este otro libro habla acerca de la jornada de inteligencia emocional en los personajes bíblicos. Es espectacular. Este está en portugués, pero te invito a que lo busques. El portugués para leer es muy agradable y te vas a divertir un montón. Aunque no hables portugués, lo puedes hacer y vas a entender un montón. Y va a ser una bendición el que tú puedas decir, ¿sabes qué? Así me siento yo. Y yo voy a reconciliar ahora cómo me siento con la lección que Dios me quiere dar y ahí vas a tener bendición. Oro por ustedes, oro por sus ministerios, oro por sus vidas. Espero que Dios los use Mm, con poder y mm. que en el nombre del Señor podamos ser más inteligentes emocionalmente, pastor. Así que, Pastor Escobar, mira, sí, ajá, ya tengo las notas, pero lo que tengo es el corazón feliz, ¿ok? amén. Estoy Eso es una feliz. emoción. Sí, por eso la estoy diciendo. Estoy feliz de haberte escuchado, de haber Amén. recibido. Sabes que es poderoso, no me puedo ir, no podemos Ujú, irnos de este webinar sin entender y manejar. Qué dos palabras poderosas que las fusionaste en decir tendrás poder. Y con su ujú, permiso, pastor, ese poder que es autoridad, ese poder, ujú, con tu permiso, yo le voy a poner una palabrita al lado. ujú. Tendrás influencia Mm. de Y ese es el bendecir a resultado otro. natural de la inteligencia emocional aplicada al liderazgo, influencia. Ujú, Increíble. O sea, vino esa palabra a mi mente mientras te escuchaba. Maneja, entiende, perdón, maneja y tendrás influencia, poder, autoridad para bendecir a alguien. ¿Sabes qué, pastor? Sumamente relevante lo que has mm, compartido con nosotros en nombre de los jóvenes, los líderes, los pastores que hemos sido bendecidos con este webinar. De verdad que sí, sumamente relevante, necesario, pero por demás en la vida de la realidad de la iglesia y más con nuestros jóvenes. Puntualizaste en algo que es sumamente importante, pastor, y es ser reales. El joven de hoy día respeta al líder que es real. Be real. mm, O sea, y ujú. cuando nos enseñaste de expresar expresar las emociones, de decir, como lo dije ahora, yo estoy feliz, yo estoy contento, estoy satisfecho del tremendo webinar que nos has dado, estoy nutrido. Expresar eso que estamos experimentando es muy importante para el funcionamiento. Mira, yo tengo a mi hijo, a Jay, de 7 años, tú lo conoces. Sí lo conozco. Y yo tengo aquí en el teléfono un app y que es lo que le llaman un flashcard, flashcard. Ajá. Entonces, hay diferentes tipos de emoji grandes y yo notaba a veces que yo lo buscaba de la escuela y él se montaba y no me hablaba en el camino. Y a veces yo lo forzaba a hablar y no entendía por qué. Hasta que encontré eso y a veces le digo, Jay, cuéntame, en esta carita, ¿dónde tú estás? Entonces él pone diferentes caritas y entonces cuando él selecciona la carita yo le digo, oh, está frustrado, por eso no quieres hablar mucho con papá hoy. Mm. Me dice, sí. Bueno, papá, pero el viaje va a durar 1 hora, so tú coméntame cuando tú te sientes listo. Entonces, el traer ese awareness nos ha bendecido personalmente muchísimo. ¿Y sabes por qué tengo que hablar de esto? Porque yo soy volátil, yo soy como Pedro. Y yo he tenido que aprender a ponerle, en Puerto Rico dicen un jaquimón a mi caballo, a poder Mm. dejar de fruncir el ceño tantas veces, a poder entender que hay gente que no puede ir tan rápido como yo quiero todo el tiempo, y a entender de que hay Mm. veces yo tengo que atrasar el paso para poder ir de rápido como yo soñaría en algún momento. Entonces, toda esta reconciliación de emociones nos bendice y nos trae paz. Increíble, te adelanto algo, aquí vienen segundas y terceras partes. Yo lo siento, esto hay que dejarlo evidenciado Amén, amén. digitalmente. Sí, digitalmente y ojalá, por la gracia del Señor, que en forma presencial podamos tenerte por acá, seas de bendición y que los líderes, los jóvenes, de verdad valoricen sus sentimientos y valoricen el sentimiento que estás recibiendo. Eso nos va a unir más, vamos a ser más reales
y más Ujú. gente va a decir, oh, esto es, porque la iglesia es la familia. Y en la Así es. familia, evidentemente, es el foro donde todas estas cosas se expresan. Definitivamente. Y sabes qué, José, en relación a los jóvenes, ahora déjame hablarle quizás a los que bregan con liderazgo, pero no desde la perspectiva de jóvenes. Hay una emoción que yo tengo ahí siempre latente y no quiero sonar negativo, pero es a que entendamos que hay una realidad en el Ministerio Juvenil, de una frustración, de gente que se siente incomprendida, Mm, de heridas emocionales y espirituales que están vivas por X o Y cosas, que es una conversación grande porque hay asuntos teológicos, hay asuntos administrativos, bla, bla, bla. Pero en resumen, si usted está ministrando ahora mismo juventud, si tiene la capacidad de influenciar, de cambiar la realidad en su iglesia local, en una ujú, conferencia, en donde usted esté, dele oportunidad a que los muchachos puedan manifestar su emoción y ujú, no se asuste ni se frustre con lo que ellos, ¿verdad? Están estipulando. Hay que escucharlos y ahí comienza un proceso de sanidad, y de bendición y decir, bueno, esto pasó y lo lamento. Hay veces en donde no tenemos que darles, ¿cómo diríamos? Las respuestas a las preguntas que ellos tienen. Simplemente es escucharlo, validar su emoción y ujú. bueno, y en el nombre del Señor seguir, seguir. Muy relevante, pastor, muy relevante. Value este proyecto que se hizo de estudiar la juventud en nuestra iglesia, refleja lo que con exacta destreza nos acabas de explicar. La juventud hoy día no está saliendo de la fe porque abandonó el dogma, abandonó la enseñanza, porque el segundo regreso de Jesús se le borró del corazón. Mm, No, fue por un corte de sentimientos, fue un cable que trajo chispas, un cortocircuito entre las emociones y alguien lo lastimó. Y allá mm, afuera, dice el documento, te dicen allá afuera, en el lugar donde estén. No voy a hacer una lista aquí de los lugares donde pudieran estar nuestros jóvenes, pero donde quiera que ellos estén, dicen, yo sigo creyendo en que Jesús va a regresar. Yo sigo creyendo en que el sábado es el día de reposo. Yo sigo creyendo en que Jesús me salvó en la cruz y resucitó. Pero allí fulano de tal me dio un tablazo en la espalda que no lo puedo borrar. ujú, Y por eso, pastor, yo he escuchado a muchos pastores y yo sé que tú también. Por eso ujú, es que no regreso. Por eso es mm, que no regreso, porque me van a volver a dar. Y crear este ambiente de una iglesia inclusiva, de una iglesia amorosa, de una iglesia que resista. En la psicología se dice la tensión del diálogo. Ahí es importante. Hay ocasiones donde no hay que explicar nada. Lo dijiste muy bien, pastor. Gracias por ujú, enseñarnos en decir, ok, yo lo que tengo aquí que es escuchar, resistir ese dolor, valorizarlo y pedir perdón. ujú. Y eso empieza un proceso, lo has dicho correctamente, de sanidad. Yo quiero ver más jóvenes sanos en la iglesia, pastor. Amén, amén. ¿Sabes qué yo pienso, José? Cuando yo estoy haciendo iglesia y estoy soñando, ¿verdad? Yo siempre digo esto, yo quiero aportar de corazón una iglesia que tenga la capacidad de recibir a Jay si sus pasos en algún momento se desvían de seguir a Jesús. Y lo digo, tú sabes, con un temor saludable en el sentido de que hoy día tiene 7 años y yo le digo, vamos, y él va. Quédate y él se tiene que quedar porque yo soy, ¿verdad? En este momento la autoridad sobre él. Pero eso va a cambiar ya mismo va a cambiar. Y va a haber un momento en donde yo voy a tener que empezar a entender de que, pues, de que la vida va cambiando, de que él va creciendo y él ahora va a tener el poder de dirigir su vida. Y si en algún momento su vida, tú sabes, se afecta y tiene un loop lejos de la carretera que idealmente, Ujú. ¿verdad? En la voluntad del Señor se le enseñó y de acuerdo a la palabra, yo quiero que podamos tener iglesias lo suficientemente sanas e inteligentes emocionalmente para poder ser inteligentes emocionales y ser también profundamente espiritual. Y ellas unen esas dos cosas y Mm. eso de como resultado la influencia, como tú decías, en bendecir a los muchachos y que ellos puedan volver a reconectar con Jesús. Alguien lo Entonces, hizo. No, adelante, adelante, Rafa. sí, no, y que puedan reconectar con Jesús, y que eso redunde en bendición. Mira, hay gente que nos está viendo ahora que no tuvo inteligencia emocional con sus hijos, le Mm, pelearon
por los Jordans Mm. y los Mahones. Y los eh, jeans, pero Jesús ama y los los jeans. jeans. Jesús ama los jeans, amén. Anuncio no pagado de José Antonio Pagan. Pero no pudieron reconciliar esto en su inteligencia emocional. Hubo una pelea y los distanció de Cristo. Esa es la realidad. Mm, Y si nosotros quizás hubiéramos entendido nuestras emociones, quizás eso no hubiera sucedido y hubiéramos tenido unos outcomes diferentes. Ahora, también veo que Dios está levantando hombres, mujeres, iglesias, organizaciones, ministerios, donde estamos entendiendo esto. Quizás en medio de situaciones, no todo es perfecto, pero Dios está utilizando eso también para bendecir y sí, señor. para poder traer una generación que necesita de Dios. Porque si usted piensa que las cosas se van a mejorar, no se van a Mm. mejorar. Va a ir de mal en peor y cada vez ministrar va a ser más intenso. Y al menos que no entendamos estos conceptos bien, bien fuertes, va a ser complicado ministrar. No, y crear un ambiente con intención. Un Ujú. ambiente con Así es. intención, de aceptación, de entendernos, de reconocer. Para eso hay que educarse, para eso hay que crecer, para eso hay que seguir escuchando cómo el Señor tiene planes para nuestra preciosa juventud. Pastor Rafael, ¿sabes qué? Pudiéramos seguir, Oh, porque sé sí. que en esa mochila Dios te ha puesto mucho y en esta misión tú vas a seguir compartiendo. A nombre de toda la juventud, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por sacar ese espacio, bendecirnos desde el este de los Estados Unidos, allá en el sur, hasta acá donde nosotros estamos. Te agradezco mucho. Así que yo quiero que tengas la oración final, que cerremos con tu bendición y que podamos entonces saber que ha caído en terreno fértil todo lo que nos has compartido y va a dar fruto para la vida eterna. De seguro lo sé que así va a ser. Así que, pastor, Claro que sí. dirígenos en oración en esta hora. Claro que sí, oremos. Poderoso Dios, qué grato es poder saber de que tú entiendes el corazón y nuestras emociones a un nivel especial porque tú las creaste. Tú sabes estar felices con nosotros y estoy seguro que mientras hay gozo en nuestro corazón, tú caminas al lado de nosotros por medio de tu Espíritu Santo, riéndote con nosotros de una forma especial. Ahora también sé de que cuando llegan momentos de dolor, de angustia, de quebranto, estás con nosotros en nuestras tristezas y nos ayudas a caminar en medio de esas realidades. Sé que cuando nos enojamos, tú estás también por medio de tu Espíritu Santo al lado de nosotros diciéndonos, sí, es cierto, ese enojo te va a proteger, te va a hacer tener resiliencia, te va a hacer seguir hacia adelante, pero mantente ahí y mantente tranquilo, no permitas que raíces de amargura se desarrollen en tu corazón, porque tú entiendes nuestras emociones. Ahora, te pido que de forma especial en cada corazón que pasa por alguna emoción particular en esta hora, tú puedas guiarnos, ayudarnos a entenderla, a manejarla y de esa forma, Señor, redunde en bendición para el ministerio, para el avance de tu reino, para el cuerpo de Cristo. Bendice a cada uno de los que nos escucha. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, pastor. Que Dios te bendiga Bye bye. grandemente y que Dios te siga usando con poder. Agradecemos mucho la presencia del pastor. Recuerda, comparte esta linda experiencia de crecimiento en este webinar acerca de inteligencia emocional. Mantente en contacto con cada uno de nosotros y sobre todas las cosas, recuerda, siempre recuerda que creemos en que los jóvenes pueden salvar los jóvenes. Que Dios te bendiga